Buenas noches, soy Diego Acuña. Bienvenidos en el Perú y el extranjero. Esta noche en edición especial ha llegado el momento de replantear nuestra relación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, luego de que la Comisión publicara un sesgado informe sobre las violentas protestas ocurridas en el Perú. Ponemos al descubierto las fuentes de financiamiento oculto de este sistema que dice velar por los derechos humanos. Países no miembros, ONGs y hasta empresas transnacionales. Revelamos esta noche la lista de aquellos que, con sus aportes condicionados, impulsan sus agendas progresistas, tanto en la Comisión como en la Corte Interamericana. De esto hablaré también más adelante con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien ha manifestado abiertamente que el Perú debería retirarse de la Corte Interamericana, y antes de él con el abogado constitucionalista Sergio Tapia, quien ha defendido al Estado peruano ante el sistema interamericano y bien conoce sus posturas e ideologías. No se pierda ese revelador informe en minutos. Y esta semana, como he dicho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe sobre lo que ocurrió en nuestro país durante las violentas protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, puntualmente entre el 7 de diciembre de 2022, día en que Pedro Castillo dio un golpe de Estado, y el 23 de enero de 2023. Se trata de un documento de más de 100 páginas, 113 para ser exacto, que tuvo como base la visita que hizo una delegación de este órgano en enero, la misma que se reunió con autoridades del gobierno, poderes del Estado, organizaciones de la sociedad civil y familiares de las víctimas, para observar la situación de los derechos humanos en el marco de las protestas sociales. Más allá de sesgado, el informe combina la carencia de objetividad con lo falaz. Tan solo repasando algunas de sus conclusiones, uno rápidamente constata esto. Por ejemplo, sobre el accionar de nuestras fuerzas del orden, tanto en Lima como en Ica, Arequipa y Cusco, la Comisión asegura que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Caracterizado, como si fuera la regla general, estuvo caracterizado por el uso letal, desproporcionado de la fuerza. Una aseveración inexacta, cuando en más de una ocasión nuestros efectivos policiales se vieron escupidos, insultados, acorralados, apaleados, apedreados y otras veces superados en número por las turbas de manifestantes. ¿Qué creen que pasaría en los Estados Unidos si se hiciera esto con un policía o con un grupo de policías? ¿Creen que lo aguantaría un policía americano? ¿Por qué creen que Estados Unidos no forma parte ni está sometido a las competencias de la Corte? Producto de esta violencia murió un efectivo policial, como ustedes recordarán, al que quemaron vivo. Pero de eso sí no habla con detenimiento la Comisión. Apenas le dedicó 6 líneas en un informe de 113 páginas. En otra de las conclusiones que aparecen en el informe aseguran que las muertes, producto de las protestas, podrían ser consideradas ejecuciones extrajudiciales y constituir una masacre perpetrada por el Estado peruano. Es muy escueta, básicamente una línea, la parte en que se habla de que las situaciones de violencia no están protegidas por el derecho a la protesta. En general, casi la totalidad del informe tiene el tenor de que las protestas fueron pacíficas. Eso de por sí es una negación del principio de primacía de la realidad. Se niega rotundamente la realidad, lo que nos indica la realidad. Si hay una característica compartida de las movilizaciones a nivel nacional, ha sido la violencia. Las movilizaciones incluso llegaron a usar eslóganes como la toma de Lima. Todos lo hemos visto. Bloqueo de carreteras que causaron muertes, incendio de fábricas, de sedes del Ministerio Público, del Poder Judicial, con seres humanos dentro. Saqueo de tiendas, amedrentamiento a aquellos que no querían unirse a las marchas, agresión y asesinato de policías, asesinato de mascotas, al estilo de Sendero Luminoso, etc. Esas no fueron protestas pacíficas. Todo peruano con 2 dedos de frente sabe que las protestas que hemos tenido no han sido pacíficas. Otro tema que aborda el informe y pinta de cuerpo entero la ideología de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el de nuestro modelo económico, refiriéndose a él como un modelo extractivista que no ha ayudado a reducir desigualdades. Más allá de ser un argumento falso, porque está demostrado que la minería ha tenido y tiene un efecto positivo en la reducción de pobreza en este país y que desde 1993 el Perú ha disminuido la pobreza y la pobreza extrema consistentemente, el hecho de que la Comisión se haya pronunciado sobre nuestro sistema económico revela la verdadera intención que tiene en nuestro país: influir en el cambio de nuestro modelo económico y hacerle el juego al socialismo empobrecedor internacional. Como lo hemos explicado muchas veces aquí, el modelo económico del Perú ha sido muy exitoso.
Nuestra tragedia ha sido la falta de capacidad para gestionar la riqueza generada y la enorme corrupción que se desborda. Por dar algunas cifras, de 1994 al 2018, el Perú tuvo el promedio de crecimiento económico más alto de Sudamérica, promediando 4.9% de crecimiento anual. En los últimos 20 años, el Perú ha registrado una de las mayores reducciones de pobreza y de desigualdad en el continente, según cifras del Instituto Peruano de Economía. Y ese modelo extractivista, al que alude la Comisión y al que yo llamo minería formal, ha logrado emplear a 230.000 trabajadores de manera directa y cerca de 1.9 millones de trabajadores adicionales de manera indirecta. Le recomendaría a los miembros de la Comisión estudiar el caso de Apurímac, por ejemplo. Tras el inicio del proyecto Las Bambas, en 2016, el Producto Bruto Interno por habitante de Apurímac se multiplicó por 2.4 veces. Como resultado, la pobreza se redujo de 38.2% en 2016 a 28.3% en 2021. 10 puntos porcentuales en 5 años. Lo cierto es que tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos siguen una agenda. Y esto se evidencia con las entidades de las que percibe financiamiento. Se supone que los fondos de ambas deberían provenir del presupuesto general de la OEA, que se conforma de los aportes que realizan los países miembros. Sin embargo, esto no es así. De acuerdo al informe elaborado por el Global Center for Human Rights, que hace un balance sobre el financiamiento de la Comisión y la Corte Interamericana, el presupuesto de ambos órganos no solo proviene de fondos regulares, es decir, las cuotas que pagan los países miembros de la OEA, sino además de contribuciones extraordinarias que proceden de países no miembros del sistema interamericano, así como también de ONGs y empresas transnacionales. ¿Por qué una ONG o una empresa privada aportaría al sistema interamericano, que en teoría es un sistema de justicia? ¿Por caridad? No. El informe revela claramente que estos donantes condicionan sus aportes, es decir, eligen dónde se gastarán los fondos que entregan, escogen los proyectos específicos, incidiendo de manera directa en la agenda del sistema interamericano. Activismo puro. Open Society Foundation de George Soros, Oxfam, la Fundación Ford, Save the Children, la Fundación Arcus, son algunos de los aportantes que cubren costosos proyectos, la mayoría de los cuales se centran en promover la agenda LGBTI, el acceso al aborto y el lenguaje inclusivo, cuyas conclusiones influyen luego en las agendas políticas de cada país, como por ejemplo las agendas legislativas, y pasan a ser considerados estándares de derechos humanos. Esto, sin lugar a dudas, convierte al sistema interamericano de derechos humanos en un agente de proselitismo político e ideológico al servicio de la agenda progresista internacional, y lo aleja de su rol original de protector imparcial de los derechos humanos. Y al margen de si el Perú se retira o no de la Corte, creo que ha llegado el momento de al menos replantear nuestra relación con ellos y dejar en claro que el Perú es un país absolutamente soberano y no tiene por qué estarle bajando la cabeza a ningún organismo internacional. Que en este informe llegue incluso a darnos recomendaciones de lo que debe o no hacer el Congreso de la República. Que se abstenga de adoptar reformas legislativas, constitucionales. Oigan, ¿qué se han creído ustedes? ¿Quiénes han creído ustedes que son? Pregunta honesta. ¿Quiénes se han creído ustedes que son para venirnos a dar lecciones de eso? De si se elige o no al defensor del pueblo. Momento de replantear nuestra relación. Por otro lado, el viernes la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales vio las nuevas denuncias constitucionales que ingresaron a este órgano auxiliar del Congreso. Se tratan de las denuncias en contra de Rocío Torres, Magali Ruiz, María Acuña y Katy Ugarte por el presunto recorte de sueldos a sus trabajadores. 4 casos que se suman al grupo de los ya conocidos Muchas Sueldos, en el que también se encuentran las parlamentarias María Cordero y Heidi Juárez, ambas cuyas investigaciones se encuentran ya en trámite. Hasta el viernes último se corría el riesgo de que estas denuncias fueran archivadas porque ningún congresista las había hecho suyas. No obstante, pudimos conocer posteriormente a la sesión que la congresista Kira Alcaraz ha hecho suyas las acusaciones en contra de Torres, Ruiz, Acuña y Ugarte, con lo cual dichas denuncias pueden iniciar el trámite de calificación. Estaremos atentos a que estas denuncias sigan su curso en el Congreso y luego en la vía penal, porque esto no puede quedar impune. Y ese es mi comentario.
Y más allá del sesgo ideológico que caracteriza el sistema interamericano de derechos humanos, ponemos al descubierto las fuentes de financiamiento oculto de este sistema, que pone en tela de juicio su objetividad y por consiguiente su credibilidad. ¡Mira lo que le está haciendo! Diversas voces recomiendan replantear nuestra relación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, luego que la Comisión Interamericana concluyera el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza, basado en el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones durante las protestas entre diciembre y enero. El ex canciller Luis González Posada hizo hincapié de que se lleven a cabo las investigaciones por las muertes ocurridas. No obstante, cuestionó el ataque a las Fuerzas Armadas y la policía al no condenar los actos terroristas que se registraron durante la ola de protestas. En muchos casos constituyen actos subversivos, porque usted ha visto que han quemado comisarías, han quemado la sede del Poder Judicial, del Ministerio Público, han interrumpido 30, 40 días carreteras, han paralizado el país, han muerto personas por no poderlas llevar en una ambulancia que de paso lo han apaleado, han entrado en empresas privadas, empresas agroindustriales y la han saqueado. Esa barbarie se llama terrorismo. Para la abogada en Derechos Humanos, Delia Muñoz, el informe tiene una serie de errores y excesivas recomendaciones que atenta contra la Constitución. Tengo muchas críticas sobre el mismo, pero en la medida de que al gobierno lo legitima en tanto que es uno de carácter constitucional y no colocan de que tiene responsabilidad directa sobre los fallecidos, entonces el gobierno se contenta con eso y deja que la Comisión Interamericana fluya en las otras puntualizaciones que hace y recomendaciones que desarrolla, porque si no, en sus 178 observaciones hubiera incurrido en una serie de precisiones y habría evitado que el informe salga como salió. Vale precisar que Perú llegó al sistema interamericano en 1979 tras firmar el Tratado Internacional de la Convención Americana, o llamado Pacto de San José, donde los Estados miembros en esta convención se comprometieron a respetar los derechos y libertades reconocidos. Para asegurar que los Estados cumplan con esas obligaciones, se creó el órgano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en forma conjunta nace la Corte Interamericana, que tiene facultades para resolver controversias, ambos órganos del sistema interamericano. El Perú es el país que tiene el mayor número de sentencias en el sistema interamericano, tiene por encima de 55 sentencias. Y es, me parece, esencialmente por la dejadez que tiene el Estado peruano. Sin embargo, no hay proceso que pueda llegar ante la Corte sin antes pasar por la Comisión Interamericana, aunque algunos procesos han sido cuestionables, como el pago de reparación a terroristas. Y la Corte no resuelve. La Corte hace remisión para que la Corte Suprema peruana realice un control de constitucionalidad sobre la decisión. Y es la Corte Suprema peruana la que crea un procedimiento y anula el indulto. En el tema de reparación de terroristas también es un caso bastante delicado, porque en un inicio, en las sentencias originarias de Loaiza Tamayo, Castillo Petrucci, de la Cruz Flores, la Corte, sobre todo en el caso de Loaiza Tamayo, establece como indemnización por haberla sometido a un juez sin rostro que esta sea la liberación de la persona. Pero de ahí en adelante, ni en ninguno de los otros casos la reparación va a ser la libertad. Aunque la Comisión IDH ha realizado algunas críticas a estados como Argentina, Perú, Uruguay o Guatemala, ¿qué pasa con la protección a los ciudadanos de países con gravísimas violaciones a los derechos humanos como Venezuela, Cuba y Nicaragua? ¿Y dónde está la doble vara? O sea, que en vez de usar el tiempo en trabajar para mejorar la situación de los habitantes de los países con gravísimas violaciones a los derechos humanos, ¿qué es lo que están perdiendo el tiempo? En la mutilación de niños, con el tema de la agenda de niños trans, ideología de género radical, en la propagación del aborto irrestricto, en las restricciones a la libertad religiosa, en los derechos de las personas que queman comisarías, queman iglesias, cortan el tránsito.
cómo se financian estos organismos autónomos. Según el último reporte del Global Center for Human Rights, en sus orígenes se había previsto que para garantizar la imparcialidad del organismo, el financiamiento de los dos principales órganos de la institución del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos debían ser otorgados directamente por la Organización de Estados Americanos, OEA. También hay que ver con pinzas si es que pueda dar lugar, ¿no?, a un fallo, ¿no?, a un producto jurisprudencial que sea lesivo de nuestros intereses, ¿no?, como país. Entonces una corte tiene que ser imparcial, no puede politizar los derechos humanos, tiene que promoverlos, pero noto que hay un cambio, ¿no?, a partir ya fines del siglo XX a la fecha. Sin embargo, posee un financiamiento mixto que realizan los Estados miembros de la OEA, principalmente de Estados Unidos, llamado Fondo Regular, mientras el 33% aproximadamente son contribuciones de países no miembros, ONGs y hasta empresas transnacionales debido a una carencia de recursos. Lo grave de esto es que no se da el dinero de forma general para el mantenimiento de las capacidades o funciones generales de la CIDH, sino que mucho de ese dinero se da con un mandato específico, con un convenio internacional o en el caso de países, o con contratos y convenios específicos para que se usen en determinadas cosas. En 2022, Perú aportó $988.500, casi $1 millón, a la Organización de Estados Americanos. En 2019, la ONG Open Society Foundation, fundada por el magnate George Soros, financió este informe sobre protestas y derechos humanos con estándares jurídicos sobre las que se concluyen los informes sobre protestas en países como las que se acaba de publicar en Perú, mencionó el abogado en Derecho Internacional Sebastián Chuf. Por ejemplo, en el año 2019, el Open Society Foundations, que es una ONG multimillonaria que está dirigida por el empresario George Soros, le dio un dinero para realizar, de hecho lo pagó íntegramente un informe que se llama Derechos Humanos y Protestas Sociales. ¿Qué es ese informe y por qué es tan importante? Primero, ese informe sale con el logo de la CIDH, la OEA, y el logo de Open Society. Ese informe es la base jurídica, la base de los estándares que ellos llaman, para el informe que se hizo de protestas sociales contra Perú y que se acaba de publicar en estos días. El problema que enfrentaría estos organismos sería recibir el financiamiento de ONGs porque defienden intereses afines a sus ideologías, señaló el antropólogo social Carlos Polo. Pero hay también otro tipo, la Fundación FOR y otras organizaciones que defienden postulados ideológicos como los derechos LGTBI, la identidad de género, la no discriminación por orientación sexual, que son conceptos que no están recogidos en nuestro ordenamiento jurídico peruano y sin embargo, en sentencias de la Corte, esto se ve favorecido porque hay proyectos que están dirigidos específicamente para promover este tipo de casos. Los especialistas lamentaron que la Fiscalía de Perú no haya tenido una capacidad de respuesta sobre los hechos de violencia, mientras que la Comisión Interamericana ha opinado de manera subsidiaria frente a la dejadez de una investigación en la sede judicial. Bien, para hablar de ese tema ya se encuentra aquí el doctor Sergio Tapia, abogado constitucionalista, quien litigó en la Comisión y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre 1990 y 2000 y tiene algunos casos todavía pendientes. Bienvenido a esta mesa, doctor. Buenas noches, Diego, y muy agradecido por invitarme a tu excelente programa. Partamos con el análisis del informe que ha sido presentado esta semana, de ahí nos vamos adentrando en específicos, pero a grosso modo su análisis preliminar. Este informe es prevaricador, porque está fuera de las facultades de la Comisión Interamericana hacer acusaciones a un Estado sin sujetarse al procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Que una persona debe denunciar ante la Comisión, seguir un sumario, un proceso y terminar en un acto decisorio de la Comisión que es una recomendación. Acá la Comisión está empleando un sistema de facultades que se le dio
en su inicio, en el año 1959, para hacer informes sobre la situación de los derechos humanos en un país. Este no es un informe sobre la situación de derechos humanos en un país, este es una acusación de que el gobierno, el Estado, las Fuerzas Armadas y la policía han masacrado al pueblo peruano. Y además de ser irreal en la fotografía que toma la sociedad peruana, como una sociedad fracturada en tres grupos, irreconciliables, dice, confundiendo, en su primer punto, que protesta social en el Perú es pedir la Asamblea Constituyente y adelantar las elecciones. Esto va contra todas las normas que ha establecido la OEA para los derechos humanos. Incluso hay una protesta de 5 países, de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Colombia, del año 2019, con lo que se bajaron al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, un brasilero. ¿Por qué se hacía esa protesta? Porque se llamaba la atención a la Comisión Interamericana y a la Corte de sujetarse a los procedimientos de acuerdo a la Constitución y al sistema político de cada país, cosa que no hacen. Y esto tampoco lo hacen en este informe. Eso yo no lo había escuchado hasta ahora, de que era un informe prevaricador, pero siguiendo ese hilo, digamos, ¿cómo cambia eso? Lo cierto es que está hecho, ha sido presentado, hay una reacción del gobierno peruano. ¿En qué quedaría entonces? Bueno, el gobierno peruano, primero no sabemos cómo se ha defendido, porque sí existe un informe, cosa que se ha mencionado en algunos medios de prensa, existe un informe de más de 100 páginas, casi 200, que el gobierno ha enviado y que en este informe se menciona en la página 8, en la nota a pie de página 3, las observaciones del gobierno al proyecto del informe. Primero, el gobierno debió decir, este informe es nulo. Segundo, en todos los casos que nos denuncien, la comisión adelantó opinión, porque en todos los casos ellos dicen de que ha habido violación grave de derechos humanos, inclusive ejecuciones extrajudiciales, sin cumplir el procedimiento. La comisión no puede investigar un caso de derechos humanos de oficio, necesita la denuncia de alguien. No le han dado facultades de oficio. Encima se ha salteado un procedimiento, se ha saltado todo el tratado, pero es lo que acostumbran a hacer. Entonces, bueno, con mayor razón denunciar esto y no aceptar este informe que de por sí tiene un sesgo. Ahora, hablando de lo que acaba usted de mencionar, ejecuciones extrajudiciales, yo quería que usted nos ayude a entender, porque durante toda la semana hemos escuchado ese término, exactamente qué constituye una ejecución nuevo vocabulario extrajudicial. Asesinar a alguien por parte del Estado se llama ejecución extrajudicial. Secuestrar a alguien por parte del Estado se llama desaparición forzada. Y cuando el Estado ejecuta una acción represiva, justa o injusta, legal o ilegal, pero represiva, que es para contener excesos, a eso se llama genocidio. Es un vocabulario. Y si usted se opone mucho en este programa de estas cosas, será fascista. No, ya soy hace rato. Bueno, sí, ya soy. Ese es el vocabulario que han impuesto. Pero ¿cómo deberíamos entonces, el tema de fondo, lo que me interesa aquí, materia de nuestro reportaje que hemos presentado, es cómo debería el Perú replantearse a sí mismo su relación con el sistema interamericano? Hay que conocer, primero, qué cosa es el órgano y quiénes integran el órgano. Si no, uno no puede plantear. O sea, si no sabe qué facultades tiene tal juzgado o tal fiscalía y quién es el que está detrás de esa fiscalía y de ese juzgado, no podrá hacer una estrategia de defensa. Entonces, ¿qué cosa es la comisión? La comisión es un organismo público internacional, es decir, creado, así como los órganos públicos nacionales son creados por una ley y la función pública solo puede realizar lo que está facultado para hacer, no más. Igual es la Comisión Interamericana. Fue creada en el año 59, cuando no existía todavía la Convención de Derechos Humanos, ni existía, por lo tanto, la Corte Interamericana. Fue un organismo insular, único, en la OEA. Se crea ni siquiera a través de un tratado, se crea con una resolución de una reunión de cancilleres que hubo en Chile, en el año 59.
y crearon la comisión para que propulsara, para que promoviera derechos humanos. ¿Por qué? 59, la reunión fue a mitad de año. ¿Qué pasó en el año 59 en América? La Revolución de Cuba. Así es, en enero. Y en febrero ya Fidel Castro era el primer ministro. Y por supuesto ya se sabía, entre los cancilleres de esa época sabía que se venía. Entonces empezaron a poner parches preventivos. Y los derechos humanos nacieron contra el comunismo en este continente. Y se terminó al revés. Claro. Favoreciendo algo. Así es. Yo quería saber si usted nos podía relatar, porque los que están del otro lado, los que apoyan sesgadamente a estos órganos, nos dicen, la reacción obvia es que no estamos al tanto de los informes condenatorios que se han hecho efectivamente contra Nicaragua, contra Venezuela, contra Cuba, y que los que reclaman que se salga el Perú reclaman lo mismo que los países comunistas. ¿Qué informes condenatorios de las violaciones de derechos humanos se han hecho en contra de esos países? Bueno, acá hay un miembro que firma este informe, que es mexicano y se llama Joel Hernández García. Él, en abril pasado, no hace un mes, en abril que acaba de pasar, ha sido rechazado por los sectores sociales independientes, no comunistas, de Bolivia, porque él ha avalado la corte electoral que hizo en Bolivia lo mismo que acusamos al Tribunal Electoral de acá. Un festín electoral para que saliese el actual gobierno de Bolivia. Y él se ha prestado a ser de embajador político, ha estado presente en el acto de desagravio y de confianza que se le ha dado a las personas de ese tribunal. Es como, no me extrañaría que este mexicano Joel Hernández venga mañana para hacer algo así con Salas, del jurado de elecciones. Ese es un intervencionismo. Y él es autor de este informe. Bueno, y también conocemos el caso de la comisionada Yulisa Mantilla, que ya el Estado le retiró. Y habría que preguntarle a la presidenta Boluarte por qué la retiró, ¿no? Bueno, por la presión mediática que se ha hecho también. Eso ha influido mucho porque dimos a conocer las agendas progresistas que durante 4 años había promovido a diestra y siniestra. Pero estos informes se aprueban con el voto de mayoría absoluta, o sea, 7 miembros, 4 votos. Sí. Ahora, ¿qué fallos cuestionables, recuerda usted, nos puede comentar de la Corte? Hablábamos hace un momento de cómo interfirió la Corte en que se revierta el indulto concedido como una facultad presidencial del presidente del Perú para con Alberto Fujimori. ¿Pero qué otros hubieron? Hay varios. Vamos a empezar primero por uno que hubo en el año 18, contra Costa Rica. La Corte tiene 2 facultades. Puede resolver un caso de derechos humanos y para eso necesita que un Estado esté demandado ante la Corte. ¿Quién demanda a un Estado? No puede demandar cualquier persona, porque no es sujeto de derecho internacional público. Tiene que demandar otro Estado o un organismo internacional, que eso es la Comisión Interamericana. Entonces la Comisión, como organismo con personalidad jurídica internacional, demanda al Estado. En ese caso, la sentencia solo es obligatoria para el Estado que participó en ese caso, pero la Corte ha inventado la jurisprudencia y el control de convencionalidad, con lo cual cada vez que sentencia a un Estado hace que sea obligatoria la sentencia para todos los Estados, y eso está contra el tratado, porque una sentencia solo obliga al Estado que fue sujeto en ese proceso. Okay. Entonces, por ejemplo, en el caso Barrios Altos, la Corte interpretó que para todo el universo de países de América, ejecución extrajudicial, asesinato, desaparición forzada, secuestro, y tortura, son graves violaciones de derechos humanos sobre las cuales no puede haber amnistía, indulto, excepciones de responsabilidad penal, por ejemplo, si el tipo tiene menos de 14 años, si la persona tiene más de 75 años, si recibió órdenes, eso no cuenta. Las excepciones de responsabilidad penal, que son la ley penal humanizada,
concretamente no las hace. ¿Y por qué, y cómo se puede hacer para regresar a las leyes de un país? ¿Por qué tenemos que someternos a lo que diga? ¿Por qué Estados Unidos no se somete a las competencias de la Corte? No solamente Estados Unidos, hay, hay otros, claro. 9 países de los 33. Sí. Varias repúblicas caribeñas, Venezuela, Trinidad y Tobago se salió porque se demoraron mucho en la comisión en un caso de pena de muerte. Dijo, mejor es soltar a este delincuente y no aplicarle la pena de muerte a prolongarle su cárcel N días. Y se salió de la Corte. La República Dominicana también, pero... Ahora, siempre, sobre ese tema de salirse de la Corte, Diego, siempre dicen, no, pero nos vamos a ir al rincón de los apestados de América. Bueno, en ese rincón está Canadá y Estados Unidos. Y la República Dominicana, un país perfectamente próspero y entonces, la verdad que es un rincón bien acompañado. Sí, y me alegra que lo haya mencionado porque ese es un rebate que siempre hay del otro lado. No, nos queda un minuto, doctor. Quisiera que nos comenten su opinión qué se debería hacer. Bien, primero, la Comisión Interamericana ha cometido un gran error. Ha confundido sus procedimientos. Su procedimiento originario es hacer informes sobre la situación de los derechos humanos. Y su procedimiento ante la Corte Interamericana, que puede terminar ante la Corte Interamericana o puede terminar ante sí misma, es investigar una violación concreta de derechos humanos a una persona si es que alguien le ha denunciado esa violación. Y después de un proceso, expresar su opinión. O sea, ¿ese alguien a dónde va? Digamos, el familiar de una persona que murió en Ayacucho. Puede ser una ONG, puede ser cualquier ciudadano, como cuando se presenta un habeas corpus, que cualquiera lo puede presentar. Pero no es de oficio. Casos puntuales, específicos. Esto es de oficio. Okay. Y termina con 53 casos, responsabilizando al Estado. Esto se llama prevaricato, porque ha confundido procedimientos. Son solamente 2, ni siquiera son 100 procedimientos. Pero y para terminar, logro que sea breve, ¿deberíamos salirnos o deberíamos simplemente replantear y mandar un mensaje? Primero que yo creo que, de acuerdo a los principios jurídicos, esta comisión constituida por estos miembros, ninguno podría ver ya estos casos, porque han adelantado opinión. Entonces, los casos tendrían no que ser vistos por la Comisión Interamericana. Y respecto al futuro de la relación con la Corte del Perú, ¿qué opina que debería? Yo creo que es bueno rescatar la declaración de estos 6 países del año 2019, donde exigen al sistema cumplir con los tratados. Porque es una cosa diferente, Diego y yo. Tenemos que cumplir las leyes que el Parlamento da, que no nos piden permiso. Dan la ley y se cumple. Pero los tratados no son así, los estados son soberanos. La Corte inventa tratados, inventa nociones, inventa interpretaciones y hace demoler a los estados. Inventa estándares de derechos humanos también. También. A través de estos que no están en los tratados. Estudios. Gracias, doctor, por estar acá. Muy esclarecedora explicación. Vamos a conversar y regresamos con el alcalde de Lima, que ya está aquí. Ahora tu Gloranta en bebida caliente, un delicioso preparado natural a base de guión, miel y jalea real, con penetrante vapor, aroma mentol, que te ayudará a sentirte mejor. Toma Gloranta caliente, te levanta inmediatamente. En Plaza Norte y Mall del Sur tenemos todas las opciones que buscas. Los esperamos. En un solo lugar, Plaza Norte.
En Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur encuentras lo que tú quieras. Desde carros, camionetas, camiones, todo está aquí. Sigan con ustedes, Jabal Dargo. Nuestra Dargo, motor 2.0 turbo, pantalla multimedia, frenos ABS y asistencia para pendientes. Te cuento que el asiento del piloto cuenta con masajeador en 3 puntos. Entonces es cierto, Jabal Dargo lo tiene todo. Auto europeo con calidad francesa. Hablamos de Citroën. Te presento la C4 Cactus. Faros antiniebla, 6 bolsas de aire, motor 1.6, lunas eléctricas, transmisión automática de 6 cambios adelante. Te llevo la C4 Cactus. ¿Estás listo para dar el primer paso al cambio? En Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur tenemos más de 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año. El primer cambio está aquí. El mejor análisis político de la semana está en Rey con Barba. Son ellos, dictadores ideológicos. La voz del pueblo dice pena de muerte contra los violadores de menores, contra los criminales alevosos, ¿no? Pero no me vengan con el argumento de que está prohibido por la doctrina católica. Es darle justicia a la víctima y a la familia. Todos los domingos a las 10:30, solo por Willax. Hoy domingo los espero en Noche de Luna y se los recomiendo este programa de especial manera. Estará con nosotros Luis Felipe Villacorta. Los espero. Hoy a las 11:30, Noche de Luna, solo por Willax. Bienvenidos nuevamente, ya está aquí el alcalde de Lima, Rafael López Alea. Bienvenido, alcalde. Hola, Diego. Un poco de coyuntura antes de pasar a lo de gestión municipal. ¿Ha podido leer las conclusiones del informe que acabo de discutir con Sí, pero he visto, la Comisión he visto alguna entrevista, aparte de todas las barbaridades del informe, que entrevistan la señora Ospina, esta periodista colombiana, ¿no? Sí, claro. Entrevista a una señora que es la presidenta de la comisión. Así es, la inglesa. La entrevista en inglés, pero hay una parte que me rayó, porque la señora dice la muerte del héroe Sonko, ¿no? Que fue incendiado dentro de su patrullero, vivo o muerto, no sé, pero incendiar a una persona dentro de un patrullero es un delito gravísimo, ¿no? Entonces le pregunta sobre el caso del héroe Sonko. Y la señora dice, bueno, hay que analizar, ¿no?, los comportamientos originarios, relativiza. Absolutamente. O sea, relativiza, o sea, te pones a pensar que habría que ver pues qué intención, ¿no?, tenía el señor Sonko, el héroe de Sonko, y qué actitud tenía la población. O sea, eso dilo en Estados Unidos y la meten presa a la señora, ¿no? La señora es extranjera. Entonces, eso no, la ley es la ley. Aquí no estamos para hacer análisis subjetivo, menos de la muerte pues, de un policía de esa manera, ¿no? O sea, eso lo mencioné en el editorial, una pregunta al público para que la respondan ellos mismos. ¿Qué pasaría si se tratara de este modo a un policía en los Estados Unidos de Norteamérica? Iba a entrar a decir, bueno, hay que ver por qué me está atacando y qué armamento trae. Bueno, de repente voy a tratar de tratarle igual. No, ni en Estados Unidos. Él va a reducirte. En ninguna país. autoridad. No, es una especie de desprecio, ¿no?, de esta señora, presidenta de esta comisión. Sí. Una especie de desprecio al Perú. Como diciendo, pues hay varios tipos de leyes y de marcos jurídicos. Es una comisión progresista, por ende... Bueno, progresista para la relativización. Para mí es retrógrado. Pero brevemente, antes de pasar a lo siguiente, ¿qué se debería hacer? ¿Debería replantear el Perú su relación? ¿Debería salirse? ¿Qué opina usted que debería pasar? No, has tenido un experto de que yo lo estaba escuchando. No, claro, pero el tema clave es que tiene que tener 87 votos en el Congreso de la República, pues. Veamos si con la cantidad de delincuentes que hay en el Congreso todavía, de niños, ¿no?, traferos que están ahí todavía, el Congreso tiene que limpiarse, tiene que terminar de limpiarse. Hay demasiada gente ligada a Castillo todavía en este Congreso. Ahora, ¿qué opina de la rapidez con la que ha pasado a segundo plano la llegada de Toledo extraditado a este país? Date cuenta que hay un montón de psicosociales que han salido en simultáneo, ¿no? ¿Por qué? No voy a entrar al detalle, pero... Porque están preocupados, pues. Si Toledo comienza a hablar de cómo presionó al señor Bertini
que era gerente en el banco Vice en ese momento de Scotiabank, ¿no? Comienza a hablar sobre cómo presionaron a este señor para que transfirieran a cero costo las acreencias, porque estaba en Indecopi, Canal 4, transfieran las acreencias a cero costo al señor Mome de la República, ¿no? Y al Grupo del Comercio en ese momento. O sea, Toledo tiene pues varios temas que aclarar al Perú, ¿no? Eso era, si tú salías de la dictadura pues de Fujimori, como lo dicen ellos, entonces era pues licitar, ¿no? Todas las líneas periodísticas, todos los canales de televisión, para que hubiera concurso público. Sí. Pero aquí no, aquí Toledo vio la oportunidad de dominar un canal, ¿no? Un Canal 4, por lo menos uno. Entonces, las acreencias a cero costo, el señor Bertini, lamentablemente está muerto, ¿no? Pero él sí, digamos, hizo una transferencia rarísima, por decirlo menos, ¿no? Y que Toledo sí sabe el tema. Y hay algo que dijo Beto Ortiz la semana pasada acá, que me pareció sumamente interesante, y ahí viene lo peligroso del populismo, venga de donde venga, la demagogia venga de donde venga. Que la mentira. Como estaba muy fresco todo el tema de Montesinos, sobre todo su relación con la prensa, todo estaba moralmente aceptado, porque quien se había reunido con Montesinos era un ogro y había que penalizarlo, y si era en contra de él estaba totalmente justificado, y eso ha sido en gran medida lo que ha pasado. Ahora, pasemos a la gestión de la municipalidad. La playa artificial. Ha sido bastante criticada la decisión de construir la playa artificial. Bastante criticada ¿por quién? Por los caviares, por los troles. La gente... ¿Le parece acertada en estos momentos la decisión de haber dispuesto de recursos para la playa artificial en San Juan del Lurigancho? Mira, mi respuesta es de felicidad absoluta. Yo circulo por San Juan del Lurigancho sin ningún problema y la gente está esperando. Este día viernes, antes del Día de la Madre, yo estoy inaugurando la primera playa, ¿no?, artificial en el Perú, porque he visto estas playas en otros países de Sudamérica, ¿no? Y es poder hacer fulbito playa, ¿no? Poder hacer vóley playa, poder tener arena, poder castillito de arena, ¿no? Porque es arena real, estamos en arena de playa. Entonces, una playa que yo me la encontré concesionada, que le cobraban 40 soles para entrar a esa piscina, ¿no? La hemos recuperado y la ponemos como parte de los servicios normales de Viracocha, que es un club metropolitano el día de hoy. Entonces, mira, veamos pues estas cosas, los caviares o los troles, ¿no? A mí no me interesan, hermano, me interesa la gente, el pueblo, ¿no? Entonces, lo que han dicho es que tiene un costo de mantenimiento muy alto. Bueno, después de los recursos, pero si no se va a saben llenar de arena y que estamos a puertas del invierno. Y esas han sido las principales críticas. Yo me preparo. Esto, mira, para empezar, este invierno va a ser bien templadito, ¿ya? Porque tenemos un niño ya presente. Pero pensemos pues en el verano que se nos viene. Yo prefiero ofrecerle una playa desde ahora a la gente y que sepa que tiene una playa, ¿no? Y que es mucho más cómodo que tirarse pues en un gras, ¿no? La gente puede jugar diferentes cosas y entrar a su playa en el centro de San Juan del Lurigancho. ¿El manejo va a correr por cuenta del municipio o se va a privatizar? No, nunca va a privatizar nada, no. Aquí esto es el SERPAR, Servicio de Parques, lo cual hemos creado un sistema nuevo que se llama Club Met, ¿ya? Club Metropolitano. Entonces es una tarjeta que esperamos llegar a 1 millón de tarjetavientes. ¿Para qué? Para darle beneficios en las veterinarias solidarias, en los Club Meds, en los hospitales solidarios, en toda la red de servicios que tiene la Muni Lima, ¿no? Y cuando lleguemos al 1 millón de tarjetavientes, de ponerle un convenio con Visa o Mastercard, ¿ya? Para que tenga acceso a un crédito con una línea de crédito de 300 soles, para empezar. Entonces, mi plan es más ambicioso. Esto de la tarjeta Club Med, que ya tiene para acceso 11 clubes metropolitanos, todos recuperados en estos 3 meses que han pasado. Es un plan más ambicioso, tiene mayor mira. Claro, estamos a 115 días ya de que asumió la gestión. Pasemos al empadronamiento de los colectiveros que se ha anunciado hace 3 días. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Porque hay una confusión. Es fácil, es que habría que estar en la conferencia de prensa, pero lo explico. Hay un corredor amarillo, ¿ya? Y hay un corredor morado. El corredor amarillo ha dejado de funcionar. El corredor morado felizmente se ha rescatado. Labor de la ATU, no es labor de la Muni Lima. Pero inmediatamente que el corredor amarillo dejó de trabajar, porque la ATU lo dispuso así, aparecieron colectiveros nuevamente, que ya no estaban en la zona, en la ruta. Y los colectiveros, y lo estamos viendo en los reportajes de televisión de varios canales,
muchas veces tienen un delincuente que es el que maneja el colectivo y asalta al pasajero. Entonces, para justamente evitar esto, llamé al jefe de la policía, llamé a la señora presidenta de la ATU, María Jara, de que tenemos que ponernos de acuerdo rápidamente. Tenemos que ir en la zona donde transita todo el corredor amarillo, que básicamente es la avenida Arequipa y otras avenidas más principales, y tener a la policía empadronando a los colectiveros para saber si son RQ, si tienen requisitoria, ¿no? Básicamente es eso. No es más que eso. O sea, porque hay mucha gente que ha asumido que quienes estaban en estas rutas informalmente, que todavía permanecen, porque acuérdese usted que había mafias que vendían las rutas y todo, este sistema, este empadronamiento quiere decir que van a pasar a la vía formal, pero no necesariamente. No. El corredor amarillo va a regresar. Lo que está haciendo ATU es renegociar los términos del corredor amarillo. Y la señora María Jara te lo puede explicar mejor que yo. Temporal, pero yo tengo que cuidar pues que en estos meses que no hay corredor amarillo no asalten a la gente. Es saber quién está operando como colectivero en la ruta que cubre el corredor amarillo. Pues no tenemos ausencia de corredor amarillo, aparecen colectiveros, lo cual está bien porque alguien tiene que hacer el servicio, pero es temporal. Pero en esta temporada no tenemos que saber que no hay delincuentes. ¿Cuál es la mejor manera de lidiar con las mafias que aún existen de venta de rutas? Evidentemente lo ideal sería tener un sistema único de transporte, pero no hemos logrado. Yo creo que una vez que el problema de la ATU, pero te digo mi opinión, la ATU es ahora la que tiene la supervisión de todo este sistema. Yo creo que la ATU, una vez solucionado el problemón que tiene con el corredor amarillo, ¿no?, que vuelva a funcionar, debería ordenar pues de acuerdo a ley. Si es un corredor es para eso, ¿no? Si faltan más buses en el corredor amarillo, pues tiene que haber más buses. Pero poner un poquito de mano dura, ¿no? Que funcionen las reglas de juego. ¿Cuál es su visión para el transporte metropolitano de Lima en el año 2026? ¿Dónde deberíamos estar? Yo lo que me he comprometido con Lima es al tráfico masivo, ¿ya? Yo estoy trabajando ya muchísimos días y noches, ¿ya?, en un fideicomiso donde incluyo varios temas. La línea 3 del metro, la línea 4 inclusive, ojalá me tenga el espacio en este fideicomiso, que es un gobierno a gobierno, un fideicomiso de titulización de flujos de lo que produzca que la línea 3, la línea 4, que están tiradas hace décadas, tener el Metropolitano Norte, que recorre toda la avenida Universitaria, desde Chimpu-Ogllo hasta Plaza Miguel, Metropolitano Sur, que va de dónde? Va desde Barranco hasta Atocongo, cruzando Surco. Ese fue el tramo que quedó pendiente. Pero ya, pues yo estoy levantando el dinero justamente en estos momentos. ¿Pero en 3 años? En 3 años y medio sí lo puedo hacer. Si no lo termino, como queda un fideicomiso, lo termina el que viene. Pero dejo responsablemente con el dinero, pues. En el fideicomiso pongo el dinero para que lo termine, no como lo que yo he recibido, ¿no? Yo he recibido un montón de temas, por ejemplo, todo lo que es Chimpu-Ogllo, que es la parte norte del Metropolitano, sin plata. Yo estoy levantando con dinero que estamos consiguiendo nosotros ahora. O el tema, por ejemplo, de la Prealé, que es gravísimo. El puente mellizo para ir de Lima a Chosica, que cruza la Prealé en Guaycoloro, me lo dejan sin plata, sin pagar a proveedores por 6 meses. He tenido que hacer malabares para ponerme de acuerdo con el contratista, ¿no?, para que terminemos este viernes a la 1 de la tarde. Una de las primeras veces que lo entrevisté me dijo que soñaba con un sistema único de transporte para Lima. Eso, en ese caso era el Perú, pero ahora que está de alcalde de Lima, ¿se podría lograr un sistema único en el cual no existan informales, como es en básicamente todas las grandes ciudades del mundo? Es que tienen que ir articulando, pues. Primero articular la línea metropolitana, ¿no?, con teleféricos. Es que el paquete, si te lo explico completo, lo entiendes mejor. Hay un teleférico que ya ha sido anunciado por la señora Presidenta de la República, un teleférico que va de San Juan de Lurigancho, de la línea 1, hasta el metropolitano en Naranjal, ¿ya? Ahí tienes un teleférico que te une las dos principales vías de transporte en este momento en Lima. Tienes otro metropolitano, ¿ya?, que es el Corredor Grau, que te une la estación central con la estación Aviación de la línea 1 del metro. Luego tienes metropolitano también en la parte sur, cruzando Surco, que es lo que falta construir, que es parte del compromiso justamente que estamos aportando como Muni Lima a este fideicomiso.
Luego tienes teleférico, que nos sirve para unir las dos rutas. Luego tienes tren, que es parte del fideicomiso también. Tren entre Chosica y Desamparados, para Lima Este. Todo este paquete de infraestructura, de tráfico masivo, tiene que estar operativo. Bueno, en los próximos 3 años y medio. Con la línea 2 del metro también, actualmente, que va a descongestionar un montón, la línea 2. La línea 2, me vas a disculpar, pero es un pésimo contrato hecho por el Estado peruano, con una APP que no funciona y que no nos dan fecha de término nunca, ¿no? Y estamos con arbitrajes y arbitrajes perdiendo. No, sí, no, desde que eso fue pésimamente mal. No, eso en línea 2 no sé cuándo la terminan, hermano. Pero la línea 4 que va por Javier Prado, yo creo que la terminamos antes. Si hacemos gobierno a gobierno, hacemos un fideicomiso. Quiero pasar a... tema técnico, pero hay que meterse en temas técnicos. Que haya explicado eso porque no se lo he escuchado antes en una entrevista y es esclarecedor. Quiero pasar a lo de mesa redonda también, pero tengo que hacer la segunda pausa comercial. Claro. Este Día de la Madre, haz que mamá se siente en la gloria con Plaza Norte y Mall del Sur. Por cada 50 soles de compra, participa del sorteo de una camioneta de FSK Glory 500, 0 kilómetros. Y sorprende a mamá en esta fecha especial. El Día de la Madre se celebra a lo grande en Plaza Norte y Mall del Sur. Como conductoras de televisión, casi siempre estamos apuradas. Por eso, cuando buscamos un lugar para juntarnos con las amigas, salir de compras o simplemente disfrutar en familia, pensamos en un solo lugar, Mall del Sur. Hoy me toca en el gimnasio y llegué desde Higuereta a Mall del Sur en tan solo 10 minutos. Hoy tengo una reunión y llegué desde la bolichera en 5 minutos. Hay muchos caminos para llegar aquí, sea con la familia o amigos, Mall del Sur es la mejor opción para pasarla bien. En Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur encuentras lo que tú quieras. Desde carros, camionetas, camiones, todo está aquí. Sigan con ustedes, Jabal Dargo. Nuestra Dargo, motor 2.0 turbo, pantalla multimedia, frenos ABS y asistencia para pendientes. Te cuento que el asiento del piloto cuenta con masajeador en 3 puntos. Entonces es cierto, Jabal Dargo lo tiene todo. Auto europeo con calidad francesa. Hablamos de Citroën. Te presento la C4 Cactus, faros antiniebla, 6 bolsas de aire, motor 1.6, lunas eléctricas, transmisión automática de 6 cambios adelante. Me llevo la C4 Cactus. ¿Estás listo para dar el primer paso al cambio? En Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur tenemos más de 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año. El primer cambio está aquí. En Plaza Norte y Mall del Sur tenemos todas las opciones que buscas. Los esperamos. El mejor análisis político de la semana está en Rey con Barba. Son ellos, dictadores ideológicos. La voz del pueblo dice pena de muerte contra los violadores de menores, contra los criminales alevosos, ¿no? Pero no me vengan con el argumento de que está prohibido por la doctrina católica. Es darle justicia a la víctima y a la familia. Todos los domingos a las 10:30, solo por Willax. Hoy domingo los espero en Noche de Luna y se los recomiendo este programa de especial manera. Estará con nosotros Luis Felipe Villacorta. Los espero. Hoy a las 11:30, Noche de Luna, solo por Willax. Seguimos conversando con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Alcalde, pasemos a mesa redonda, porque al igual que los colectiveros, ha hablado usted que va a, digamos, requerir que se empadronen los comerciantes y no va a dejar entrar más que a los clientes, ¿no es verdad? A ver, pero vamos un poquito más atrás, ¿no? El día viernes, justamente anteayer, hemos acabado empadronamiento de ambulantes. Hemos llegado a una cifra prox 5.000, ¿ya? ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque es culpa, ¿de quién es culpa de que la extrema pobreza haya subido en los porcentajes de más de 20% en estos últimos 4 años? De Castillo y de Vizcarra y de la pandemia
que tú bien lo has informado, el país con más muertos en el mundo y el destrozo económico peor en la tierra, ¿no? O sea, con 4 años, 5 años del gobierno, ¿quién paga la factura? La gente más pobre, tiene más ambulantes. Entonces, yo tengo que partir, que no puedo entrar a la bruta, como me pide mucha gente. Sácalo, no metito. ¿Por qué están ahí? Porque no tienen trabajo, ¿no es cierto? Entonces, perdamos el lado humano. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Primero, saber quién está en la calle. Ya los tenemos los nombres. ¿Qué estamos haciendo? Sábado y domingo hemos trabajado, ¿ya? Sábado y domingo, viendo dónde vive la persona realmente, la que se ha empadronado, sacando todos sus datos personales, el estudio social demográfico de todos estos 5.000, para el día, en esta semana, dar un informe, es decir, señores, de estos 5.000, los que necesitan trabajar en los espacios que tiene la MUNI Lima, ¿no? Son tales. Entonces, la lista de las personas que van a trabajar en estos espacios seleccionados por la MUNI Lima. Sencillamente para saber quiénes son, controlar y que hay un... No, y que no haya gente que se aproveche, pues hermano, porque por ejemplo, darte una cosa que me pareció rara. En la cola de ambulantes había personas con un celular más caro que el tuyo. Que es mucho mejor, la última edición de celular. Entonces, o sea, miremos bien, ¿no? ¿Quién es ambulante acá y quién no? ¿No? Porque también hay muchos temas también de gente que tiene tienda dentro de una galería y manda un ambulante. Entonces tiene que saber separar la paja del trigo bien, ¿no? Es una labor de hormiga. No, pero la estamos haciendo, pues. Es el compromiso nuestro, saber exactamente de los 5.000 quiénes efectivamente necesitan y quiénes tienen actividades afines, ¿no? Hay personas que se dedican a alimentos, otros que se dedican a telas, otros que se dedican a artesanías. Hay que ponerlos por temática, para que la gente cuando vaya diga, aquí tengo algo de alimentación, o aquí tengo algo de artesanía, o aquí tengo algo ligado pues a vestimenta, ¿no? Son giros distintos. Sobre inseguridad ciudadana, usted se ha mostrado en contra de que los serenos porten armamento no letal. Yo he dicho lo siguiente, yo no voy a permitir que maten a un sereno más, ¿ya? Esa es de esa premisa parto. Entonces, para que no los maten, yo tengo que lograr que el sereno, que no tiene arma, por constitución peruana, ¿no? Entonces, tiene que ir de la mano de un policía que sí tiene arma y tiene la obligación de usarla, como es acá y en cualquier país bueno, como no es acá y sí es en todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué hemos firmado con la Policía Nacional? Un convenio por el cual la policía acepta motos de alta cilindrada, 2.000 motos, para hacer patrullaje en Lima metropolitana, principalmente en las zonas donde nunca han visto un policía o un sereno. Entonces, ¿qué ha pasado en estos 15, 20 días últimos? La señora Presidenta de la República ha aumentado el número de efectivos. De 2.000 hemos pasado a 3.500 efectivos para Lima metropolitana. ¿Estas motos son de dónde? No, yo he hecho un proceso en el cual primero he ido al Consejo Metropolitano, tengo la autorización del Consejo Metropolitano para hacer el convenio con la Policía Nacional, hacer el convenio con los distritos, que ya tenemos 40 convenios con distritos de Lima, y hacer convenio con la UNOPS, con Naciones Unidas, para hacer una compra internacional en la cual tenemos renting, ¿ya?, de motos, y esa moto tenemos la certeza de que siempre va a caminar, siempre va a funcionar. Y si una falla, el proveedor de renting me la reemplaza. Esa es la ventaja del renting, que para mí es la única manera. Los gastos de gasolina y todo eso corren o sea, son motos de Lima. Las motos digamos, están a cargo de Lima Metropolitana. Lima Metropolitana se lo da en uso y usufructo a la Policía Nacional y a los distritos que tiene Lima Metropolitana. Ya lo que es gasolina, ¿no?, o el costo del sereno lo asume cada distrito, o en lo que hace policía, pues el sueldo de policía ya está en el presupuesto de la policía, ¿no? Ahora, justamente esto me da pie al tema de los recursos, ¿no? Porque yo quería saber, si nos puede comentar, qué porcentaje del presupuesto de Lima, esto lo hablamos la vez pasada también, es el que se destina a gastos de inversión. Con el presupuesto de 1.300 millones, de ahí vamos a hablar de los 150 que usted dijo que iba a ahorrar este año, etcétera. Pero con el cómo estaba, 1.300 millones, ¿qué porcentaje estaba destinado a gastos de inversión? Era 130, aproximadamente, era ridículo, era el 10%, ¿no? Pero lo que estamos... Nada, prácticamente, casi nada. Cero. En la práctica es cero. O sea, en la práctica, y ahí quiero también aclarar al señor Muñoz, que ha salido de televisión hace unos días. Él dice lo siguiente, yo se lo he dicho en mi casa, él ha ido a verme en mi casa, ¿no?, a preguntarme. Entonces yo le dije una pregunta muy sencilla, Jorge Muñoz, ¿no? Le dije,
tú entrando aumentaste 1.000 soles, ¿ya? A 13.500 personas. Así es. 13 millones y medio de soles. Por 12 son 150 millones de soles por lo menos. Entonces te digo, Jorge... ¿ah? La planilla, eso es entre terceros y cash. Toda esa jauría de gente, 13.500 personas, le manda 150 millones de soles que van en contra pues de lo que es inversión. Okay. Por eso el señor Muñoz está pasando a la historia con una persona que no ha hecho ni una obra, pues. No, dime qué obra ha hecho Muñoz, igual que la Villarán, nada. No, entonces hay que aclarar. He ido a mi casa, yo le he preguntado, varios temas le he preguntado. El primero fue, ¿cómo fue este tema de los 1.000 soles? Segundo, le pregunté, la planilla, ¿por qué Jorge tiene 13.500 personas, de las cuales 5.000 nunca han ido a trabajar? Sí. Entonces me dijo, no, lo heredé de la Villarán, pero no lo corregiste. Me están cortando en 30 segundos. No, dale. Le ruego, ¿qué ha sido lo más desafiante, lo más importante que quiere resaltar de estos primeros 100 días y a qué aspira en lo... No, más resaltante para mí es haber llegado al hambre cero, ¿ya? Tener de este presupuesto nuevo, el PIN, que recién se aprueba a fines de mayo, ¿ya? ¿En cuánto va a quedar? No, ya tenemos presupuestado 80 millones de soles, que sumados 80 millones de soles que vienen del MIDIS, Ministerio de Inclusión Social, pero tenemos... Usted me dijo que iba a ahorrar 150 millones este año, solamente... No, iba a ser más. De la puerta para adentro, ahorro interno. Ahorro interno. Estamos haciendo un esfuerzo, contando consultorías. Bueno, creo que da para más. Siempre nos quedamos con... Sí, no, pero aquí es apasionante. Suerte. Vamos. Los dejo con Rey con Barba, como siempre. Sigan con Willax. Buenas noches. Gracias por sintonizar.